Lazos. Un lazo o ensamble en el lenguaje de la carpintería consiste en unir dos piezas de madera que fueron talladas o labradas formando una pieza con espiga y otra con ranura o caja. Comúnmente, el lazo se hace uniendo los extremos de las piezas formando un ángulo, aunque también se pueden formar al unir el canto de dos piezas. Existen varios tipos de lazos o ensambles. El que elijas determinará la belleza del mueble y su duración. El lazo llamado ensamble a media madera lo puedes realizar labrando en una determinada parte de una pieza de madera la mitad de su grosor. Haz lo mismo en una segunda pieza, la cual debes unir la primera de manera perpendicular. Un ensamble de media madera en los extremos de la pieza se realiza de la siguiente manera. Coloca las piezas a unir una sobre otra, formando un ángulo recto. Traza una línea indicando el ancho de la pieza. Apóyate con una escuadra para extender la línea en todas las caras. Divide en dos el grosor de la pieza marcada y usando el gramil traza una línea. Debes hacerlo fijando la pieza verticalmente con una prensa. Deja libre el área de corte. Usa el serrucho de costilla para cortar por la línea intermedia. Cuida que el grosor del corte quede fuera de la línea, es decir, el pedazo que vas a desechar. Luego, coloca la pieza sobre el banco en posición horizontal. Sujétala con la prensa y corta sobre la línea trazada. Repite el proceso con las demás piezas y entonces ya las tendrás listas para pegar y armar. Otro tipo de ensamble es el ensamble en cruz. Para hacerlo, sigue estos pasos. Comienza con el trazado. Para ello, toma en cuenta que ensamblarás las piezas formando una T. La pieza que forma la parte vertical debes marcarla en uno de sus extremos y la otra pieza deberás marcarla en la parte exacta donde se hará la unión. Traza las líneas en ambas piezas. Después, realiza varios cortes usando el serrucho de costilla. Con esto, facilitas el arrancar la madera con el formón. Este cerrado previo evita que al usar el formón raspes una de las caras internas y arranques más madera de la necesaria. Ya hecho el labrado con el formón, continúa uniendo tus piezas. Solo recuerda que tras aplicar el pegamento, puedes atornillar, clavar o mantener unidas tus piezas con prensas hasta que el pegamento seque. Otro lazo existente es el de ensamble a horquilla. En este, la espiga va encajada a la horquilla, la cual está conformada por dos puntas en el extremo de una pieza de madera. Para hacerla, marca la parte central del grueso de la pieza. Dicho centro es el que se va a eliminar. Realiza los dos cortes paralelos con serrucho de costilla. Después, usando el formón o escoplo, arranca esta sección. Para ensamblar las piezas, revisa que encajen sin forzarse. Ahora aplica pegamento y presiona fuertemente con una prensa. Un lazo muy común al fabricarse muebles de madera es el ensamble con clavijas, que se divide en dos tipos. Clavija pasante. Consiste en que dos taquetes que forman una clavija pasen por los orificios de una pieza de madera, atravesándola completamente, quedando expuestos los extremos de los taquetes, simulando un elemento decorativo. Clavija ciega. En este caso, la clavija entra por los orificios de una pieza de madera, pero no sale ni se ve. Para unir con clavija, verifica que las maderas que quieres unir estén muy bien cortadas y que ambas sean del mismo espesor. Teniendo las maderas sobrepuestas, traza una línea indicando dónde ubicarás las clavijas. Después, con ayuda del gramil, marca una línea indicando la mitad del grueso de la pieza. En el cruce de las dos líneas, debes hacer las perforaciones para las clavijas. Puedes hacer los orificios con ayuda de un taladro manual o eléctrico. Para mayor exactitud, utiliza el taladro de columna.
Debes tener en cuenta que el diámetro de los orificios debe ser idéntico al de la clavija y las perforaciones un poco más profundas que el largo de ella. Una vez unidas las piezas, deben permanecer apretadas con una prensa hasta que seque el pegamento. También está el lazo de espiga falsa. Es el más adecuado para cuadros, cornisas, marcos de puerta, para muebles en reparaciones o donde simplemente no desees hacer espiga en tus piezas. Tus uniones con espiga falsa pueden formar ángulos de 45 grados. Cuando la unión es por los extremos, puedes usar la espiga falsa y la horquilla. También es posible hacer un lazo en forma de T al usar una ranura. Ensamblado. El ensamblado lo vas a llevar a cabo siempre que unas piezas de madera para formar un mueble. Existen diferentes tipos de ensamblado y diferentes maneras en que puedes unir las piezas. Con un ensamble a escuadra, obtienes en tus muebles, fijos o desmontables, solidez en soportes y estructuras. Un ensamble en línea es para unir una o más piezas en un mismo plano. Es el adecuado para mesas o superficies de trabajo. Un ensamblado colgador es el idóneo para sujetar muebles a la pared, igual a los de cocinas o baños. Para ensamblar cajones de un mueble o alguna estantería, emplea un ensamblado de escuadra. Para hacerlo, puedes usar clavos, algún tipo de lazo, tornillos o ensambles metálicos o plásticos. Si optas por ensamblar con lazos, como el de ranura o espiga, debes hacer el siguiente procedimiento. Aplica pegamento blanco a ambos lados de la espiga y usa un trapo mojado para limpiar el pegamento sobrante durante el montaje. Si utilizaste una espiga pasante, usa un mazo de madera para meter las cuñas. Para el secado del pegamento. Si tu espiga es pasante con cuñas, puedes dejarla libremente. Pero si es espiga corta, mejor prénsala con un sargento hasta que el pegamento esté completamente seco. Si quieres obtener un ensamble en T, realiza los mismos pasos. Cuando hayas secado el pegamento, debes cortar lo que sobra de las cuñas y la espiga, de tal forma que quede al mismo nivel, la cara de la madera con la ranura. Cepilla para alisar cualquier irregularidad. Si tu ensamblado lo quieres hacer a escuadra, oculto con tornillos, debes considerar que tus tablas tengan un grosor mayor a 16 milímetros. Para hacerlo, junta las dos tablas tal como las vas a unir y taladra donde insertarás los tornillos. Usa la broca de 5 milímetros. Después, con la broca de 7 milímetros, vuelve a taladrar la tabla donde quedará la cabeza del tornillo. Haz más ancho el orificio avellanándolo para recibir la cabeza del tornillo, y queda al ras de la madera. Para esto, usa una broca de 10 milímetros, perforando 2 milímetros de profundidad aproximadamente. Introduce el tornillo de ensamble y fíjalo usando una tuerca. También puedes emplear tornillos de cabeza fresada y tuerca. Para este caso, el procedimiento es el siguiente. Coloca tus piezas de madera en escuadra y manténlas estables. Con una broca de 6.5 milímetros, taladra ambas piezas. La profundidad de la perforación debe ser igual al largo del tornillo. En la tabla horizontal, haz una perforación a 3 centímetros del borde. El orificio debe medir 10 milímetros de diámetro y 15 milímetros de profundidad. Introduce la tuerca en el agujero, cuidando que la ranura esté alineada con el orificio más largo. Introduce el tornillo hasta que tope con la tuerca y aprieta. Este ensamblado tiene la ventaja de que se puede desmontar y volver a montar. El ensamble a escuadra lo puedes hacer también con pequeñas piezas de metal o plástico, conocidas como sistema de ensamble. Y aunque no quedan ocultas, son más fáciles de instalar, porque no requieres taladrar. Basta con juntar dos caras y fijar con tornillos de madera. Son ideales para rincones y entrepaños que cargarán poco peso, aunque los metálicos tienen un poco más de resistencia. Cuando quieras ensamblar en línea para unir estantes o construir muebles de trabajo, emplearás herrajes especiales. El ensamble en línea es especial para unir a un mismo nivel varias tablas o tiras de madera. Los herrajes se colocan en la cara inferior de las tablas. Estas tablas deben tener un grueso mínimo de 22 milímetros y para anchos superiores a 60 centímetros debes colocar más de 2 herrajes. Para hacerlo, sujeta las tablas con su cara hacia abajo, con una prensa o sargento sobre tu mesa de trabajo. Marca tus tablas donde ubicarás los herrajes, con cruces a 3 centímetros del borde, manteniendo una perfecta alineación.
Con la broca de 35 milímetros y un taladro, haz un agujero con una profundidad de 20 milímetros en el cruce de las líneas. Ahora con el formón, haz una pequeña caja o hueco de 5 milímetros de profundidad. Alinea perfectamente la caja de las dos tablas. Por último, coloca los herrajes y aprieta. Si quieres hacer un ensamblado para colgar muebles de cocina o de baño, es fundamental que elijas correctamente los colgadores a emplear, dependiendo del tipo de pared. Para paredes de yeso, elige fijaciones especiales apropiadas para estas. Si la pared es de concreto o ladrillo, lo mejor es usar colgadores de anclaje, ya sea de metal o plástico. Atornilla en las esquinas superiores de los muebles las piezas macho de los colgadores y marcando en el muro donde lo colocarás. Ahora atornilla las piezas hembras del colgador, cuidando que queden bien niveladas y que coincidan con las piezas macho del mueble. Las bisagras de puertas para un mueble deben garantizar una apertura cómoda y un cierre seguro, que van en función de la posición de la puerta en el mueble, así como el tipo de cierre que se requiera. Por lo general, existen 4 tipos diferentes de bisagras. Para puertas entrantes, úsalas cuando la puerta quede a la par de los bordes del mueble. Tiene un grueso máximo de 19 milímetros. Para puertas superpuestas, se usa cuando la puerta queda sobre los bordes del mueble y quedan cubiertos. Para puertas de medio costado, indicada cuando se alinean varias puertas. Para puertas especiales, se usa para puertas de cristal. Tienen un grueso máximo de 5 milímetros.